Bueno, muy bien. En esta oportunidad vamos a dedicar la explicación a todo lo vinculado con la capacidad jurídica de los trabajadores. ¿Sí? Es decir, quiénes y en qué condiciones em, pueden sentarse, establecer, negociar, firmar y concretar contratos laborales. Em, y sobre todo, quienes tienen la capacidad jurídica de hacerlo. Es decir, a quienes y en qué condiciones le permite la ley trabajar y firmar un contrato de trabajo o celebrar un contrato de trabajo. Por otro lado, digamos, como abordando ese tema, vamos a pasar por otro, un poco más marginalmente, porque no corresponde tanto al derecho laboral, sino más al derecho civil y comercial, pero vamos a contemplar y estudiar algunas características de la capacidad jurídica de los empleadores. Bien, Em, para abordar estos temas vamos a referirnos al artículo 25 de la Ley de Contrato de Trabajo y el artículo 32 de la Ley de Contrato de Trabajo, donde se establece la idea de, digamos, la idea del concepto de trabajador y la idea del concepto de capacidad jurídica de los trabajadores, ¿no? Y sus comentarios hechos por el autor que estudiamos, Grisolia, en donde también en esos comentarios Grisolia va a aprovechar y desarrollar todo lo que tiene que ver con la ley 26.390, que es la ley de prohibición del trabajo infantil y de protección del trabajo adolescente. Esta ley esta ley que se instauró, digamos, se sancionó, perdón, en 2008, en la primera presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, eh, es una ley que busca, digamos, definir los límites legales eh, para el trabajo adolescente, es decir, el trabajo de los niños y niñas, bueno, niños y niñas, no, perdón, adolescentes de 16 y 17 años, y regular también el trabajo de los adolescentes de 14 y 15 años, ¿no? Que obviamente van a tener condiciones recontra restrictivas para que el trabajo, tal como lo conocemos, pueda darse en personas de esos grupos etarios, ¿sí? Eh, Además de trabajar el artículo 25 y 32 de la Ley de Contrato de Trabajo y la Ley 26.390, hay que aclarar que eh, hablar de la Ley 26.390, que es una ley complementaria de la Ley de Contrato de Trabajo, en lo que es el mundo del derecho del trabajo, no es hablar de algo aparte de la Ley de Contrato de Trabajo, porque la Ley 26.390 es una ley que instaló sus, digamos, sus premisas, sus prerrogativas en la misma ley de contrato de trabajo. ¿Qué quiere decir eso? Que la ley 26.390 modificó la ley de contrato de trabajo, entonces sus artículos forman parte de la ley, o algunos de sus artículos forman parte de la ley. Y esto lo pueden encontrar a partir del artículo 187 de la ley de contrato de trabajo. O sea que hablando de la ley 26.390, también vamos a estar hablando de la ley de contrato de trabajo, ¿sí? Una ley profundamente complementaria y subsidiaria, digamos, de nuestra ley de referencia de la ley de contrato de trabajo. Ahora bien, cuando hablemos de esos artículos, también vamos a pasar por el artículo 26 de la ley de contrato de trabajo. ¿Por qué digo pasar? Porque es un tema importante, pero eh, lo que se va a hablar en el artículo 26 está relacionado con la capacidad jurídica de los empleadores. Y si bien nos importa, no es material, digamos, propio o exclusivo del derecho del trabajo, sino que lo que hablemos en materia de capacidad jurídica de los empleadores viene más del derecho civil y comercial. Dicha toda esta introducción, vamos a meternos primero eh, en el artículo 32 de la Ley de Contrato de Trabajo, porque allí, digamos, se habla de la capacidad jurídica de los trabajadores. ¿Sí?
El artículo 32 de la Ley del Contrato de Trabajo es el primer artículo del capítulo 3 que se llama de los requisitos esenciales y formales del contrato de trabajo, ¿sí? Y el, y el artículo 32 justamente, el artículo 32 fue sustituido por la ley 26.390, que es la ley de la cual les acabo de hablar. Bueno, ahora vamos a leer el artículo, ¿no? Pero primero, dentro de este artículo vamos a hablar del concepto de capacidad de derecho, ¿sí? O capacidad jurídica de derecho. La capacidad de derecho, la capacidad jurídica de derecho es la aptitud que tiene una persona humana, una persona física. eh, Recuerden que las normas civiles y comerciales distinguen entre personas físicas o humanas, que es cada uno de nosotros, digamos, y nosotras, de las personas jurídicas, que son entidades, también son entidades para el derecho, pero son entidades ideales, es decir, son una abstracción. Una entidad jurídica, una persona jurídica, es, digamos, una organización, pero para la ley es una abstracción, ¿no? Porque es como una ficción, si se quiere, ¿no? Una ficción jurídica. En cambio, una persona física, una persona humana, es una persona real, no es ficticia. Soy yo o cada uno de ustedes que está escuchando este audio, ¿sí? Entonces, hay una distinción ahí muy importante en el derecho que es entre persona humana y persona jurídica. Ahora bien, eh, en este caso vamos a hablar de capacidad de derecho, y es la aptitud de las personas humanas o las personas jurídicas de ser titulares de derechos y de responsabilidades jurídicas, ¿sí? Em, ¿Qué significa esto? Bueno, que puede ser portadora de derechos y portadora de obligaciones jurídicas. Tanto las personas humanas como las personas jurídicas son entidades con capacidad para tener derechos y obligaciones, ¿sí? Dicho esto, ahora sí nos vamos a referir puntualmente al artículo 32 de la Ley de Contrato de Trabajo, que dice, artículo 32, capacidad. Las personas desde 18 años pueden celebrar contrato de trabajo. Las personas desde 16 y menores de 18, o sea, las personas de 16 y 17, dicho en criollo, pueden celebrar contratos de trabajo con autorización de sus padres, responsables o tutores. Se presume tal autorización cuando el adolescente viva independientemente de ellos. ¿Sí? Bueno, muy bien. ¿Qué está diciendo acá? Que todo mayor de 18 años está, digamos, pleno de capacidades jurídicas para celebrar contrato de trabajo, eh, y que las personas que tienen 16 o 17 pueden celebrar contrato de trabajo, pero para eso tienen que tener autorización de sus padres o de sus tutores legales, ¿sí? Autorización se refiere a una autorización eh, expresa, ¿no? Una autorización escrita en términos generales. Ahora, si vive independientemente de ellos, esa autorización se presume. Es decir, que si el adolescente declara vivir solo, eh, bueno, el empleador tiene que entender que el adolescente tiene, digamos, tiene realizada la autorización de sus padres. Es decir, que la ley entiende que cuando el adolescente vive solo, eh, la autorización de los padres se presume, ¿no? Se considera ya realizada. La ley de contrato de trabajo no establece ninguna regulación al respecto. El empleador no está obligado por la ley de contrato de trabajo a pedir ninguna prueba al adolescente de que viva solo. Simplemente es que declare vivir solo y declare un domicilio donde vive, ¿no? Entonces, muy bien, dicho esto, queda claro que toda persona mayor de 18 años tiene
capacidad jurídica plena para celebrar un contrato de trabajo. Ahora, de ahí se desprende el artículo 32 nuestra conexión con la ley 26.390, que es una ley que nos va a permitir acceder a la normativa y a las ideas y los conceptos de cómo se, primero se prohíbe el trabajo infantil y también de cómo se regula el trabajo adolescente. ¿Sí? Em, la ley 26.390 se sancionó en 2008, modificó la ley del contrato de trabajo y otras leyes fundamentales del mundo del trabajo, por ejemplo, la ley 23.551, que es la ley de asociaciones sindicales, y otras, no viene al caso hacer un despliegue exhaustivo de eso, en relación a cosas muy importantes como la edad de admisión al trabajo, la posibilidad de afiliación sindical, etc. Eh, Alcanza todos los ámbitos y actividades y modifica todas las normas que estén en relación a digamos, a las relaciones laborales, ¿sí? Por ejemplo, los convenios colectivos de trabajo, los estatutos, todo. ¿Por qué? Porque la ley de contrato de trabajo tiene mayor jerarquía que esas normas, ¿sí? Em, Muy bien. ¿Qué pasa con los adolescentes de 16 y 17 años? Bueno, la ley establece claramente que habiendo cumplido lo exigido por el artículo 32, es decir, em, que exista autorización de los padres o de los tutores legales, la capacidad jurídica para celebrar el contrato de trabajo es limitada o restringida. Es decir, que si bien se permite celebrar el contrato de trabajo a un pibe o una piba de 16 o 17 años, eh, se establece una serie de condiciones de limitaciones o de requisitos que se tienen que cumplir para que ese contrato de trabajo esté dentro de los términos legales y que no incurra en una práctica ilegal. ¿Sí? Entre artículos, como dije anteriormente, entre el artículo 187 y 195 de la Ley de Contrato de Trabajo, aparecen, y también en la Ley 26.390, las dos cosas en este caso para nosotros son símiles, es decir, eh, los artículos de la Ley 26.390 del 2008 se insertaron en la Ley de Contrato de Trabajo, establecen todas las prohibiciones, regulaciones y condiciones para celebrar el contrato de trabajo cuando tenés 16 o 17 años. ¿Sí? Bueno, en primer, eh, o sea, en primer término, no se puede celebrar contrato de trabajo y trabajar en horario nocturno. ¿Sí? El trabajo nocturno está prohibido para los chicos de 16 y 17 años. Se considera trabajo nocturno entre las 22, o sea, las 22 horas y las 6 horas del día siguiente. ¿Sí? Em, las tareas que están calificadas por el Ministerio de Trabajo, la autoridad de aplicación, como tareas peligrosas o insalubres, es decir, peligrosas que representan, no solo peligrosas e insalubres, penosas también, penosas, peligrosas o insalubres, ¿sí? ¿Qué significa? Penosas que implican esfuerzos excesivos, digamos, esfuerzos físicos o psicológicos excesivos. Peligrosas significa que representan un riesgo, eh, un riesgo implícito, digamos, en la propia tarea para el adolescente trabajador, o insalubres, ¿no? Que es un tipo de peligro en particular, que es un peligro sobre la salud del trabajador o la trabajadora adolescente. Entonces, las tareas que están calificadas por la autoridad de aplicación, es decir, por el Ministerio de Trabajo, como penosas, peligrosas o insalubres, están completamente prohibidas, al igual que las tareas nocturnas, para los adolescentes de 16 y 17 años. Finalmente, se establece otra prohibición
digamos, por ley 26.390 y también está dentro de la ley de contrato de trabajo, por lo que ya les dije, eh, que es que la jornada de trabajo nunca puede superar las 6 horas diarias o las 36 horas semanales, ¿sí? Cuando se distribuye en forma desigual la jornada, porque no necesariamente el empleador está obligado a emplear 6 horas por día a este trabajador o trabajadora adolescente, cuando se distribuye de manera desigual, bueno, se puede extender hasta 7 horas, ¿sí? Lo que va a implicar que se reduzca la jornada semanal en algún otro día de la semana, ¿sí? Pero nunca más de 7 horas, ¿sí? Existen excepciones que tiene que estar autorizado por el Ministerio de Trabajo, pero bueno, no nos vamos a meter en tanto detalle porque sería demasiado largo e innecesario, ¿sí? Em, Muy bien. Bueno, lo digo y mira, no puedo resistir la tentación, no puedo resistir la tentación. Eh, si hay autorización del Ministerio de Trabajo, puede haber una autorización al empleador a extender la jornada hasta 8 horas. Pero el Ministerio de Trabajo tiene que aprobar eso, el empleador tiene que solicitar el permiso del Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Trabajo otorgarlo para que se pueda extender la jornada del adolescente hasta 8 horas y 48 horas semanales. Son casos excepcionales, tiene que estar debidamente fundamentado por el empleador y, y bueno, y obviamente aprobado por el Ministerio de Trabajo. ¿Sí? Dicho esto, dejamos en claro el panorama para todo lo que es regulación del trabajo adolescente cuando hablamos de adolescentes de 16 y 17 años. Pero eh, tenemos que hablar también del trabajo adolescente para los adolescentes que tienen 14 y 15 años. ¿Sí? Cuando los chicos, chicas, adolescentes, digamos, de 14 o 15 años pueden trabajar legalmente, significa que no solo tienen que haberse cumplido todas las condiciones anteriores, todas las condiciones anteriores, es decir, no poder trabajar en trabajo nocturno, no poder trabajar en tareas penosas, peligrosas o insalubres. Eh, Obviamente tiene que mediar autorización de los padres, pero tiene que haber otras condiciones para que se pueda dar legalmente el trabajo de trabajadores y trabajadoras de 14 y 15 años. ¿Sí? Eh, ¿Qué tiene que pasar para que esto sea legal? Bueno, tiene que suceder que el trabajador de 14 o de trabajador o trabajadora de 14 o 15 años preste servicios o trabaje, digamos, labure, en una empresa familiar. Y una empresa familiar es cuando el titular de la empresa es el padre, la madre o el tutor legal. ¿Sí? Eh, en este caso se considera que la empresa es familiar. Ahora, la jornada de trabajo tiene que ser aún más reducida que para el caso de los adolescentes de 16 y 17 años. La jornada tiene que ser como máximo de 3 horas diarias y 15 horas semanales. Y aquí no existe ninguna autorización legal para extender la jornada en el caso de que la jornada de trabajo se distribuya desigual a lo largo de la semana. Em, Muy bien, para que exista la posibilidad de que un adolescente de 14 o de 15 años trabaje en una empresa familiar, el Ministerio de Trabajo tiene que aprobar, el empleador tiene que solicitar y el Ministerio de Trabajo aprobar el trabajo adolescente de 14 y 15 años. O sea, que tiene que haber autorización de la autoridad competente y además tiene que ser empresa familiar. Hay una restricción horaria, que es la que acabo de decir, 3 horas diarias y 15 horas semanales, y además se tienen que cumplir las mismas condiciones de que hablamos cuando hablamos del trabajo adolescente de 16 y 17 años. Así que fíjense todo el encuadre legal para que un trabajador de 15
trabajador o trabajadora de 15 perdón, de 14 o 15 años pueda trabajar legalmente. Voy a hacer una pausa en este audio y enseguida voy a retomar. Bueno, muy bien. Voy a retomar la explicación. Habíamos cerrado todos los comentarios y el análisis sobre el artículo 32, sobre la capacidad jurídica de los trabajadores eh, y las capacidades, digamos, restringidas de los menores de 16 y 17 años y, los 14, y de los de 14 y 15 años. Em, y también había quedado en claro y habíamos utilizado, digamos, como subsidiaria o complementaria la ley 26.390, que es la ley de prohibición del trabajo infantil y regulación del trabajo adolescente. Ahora bien, había dicho en esta clase que íbamos a tocar los artículos 25 y 26 de la ley de contrato de trabajo. Acá el abordaje conceptual es más sencillo, digamos, el, eh, el grueso de los conceptos del tema que estamos viendo en esta clase radican ahí en el artículo 32. Acá en el artículo 25 dice trabajador. Se considera trabajador, a los fines de esta ley, a la persona física que se obligue o preste servicios en las condiciones previstas en los artículos 21 y 22 de esta ley, cualesquiera que sean las modalidades de prestación. Bueno, acá el artículo 25 define, fíjense que este artículo es el primero del capítulo 2 que se llama de los sujetos del contrato de trabajo. Bueno, lo que hace este capítulo es definir el sujeto trabajador y definir el sujeto empleador. Y solamente restablece, digamos, redetermina la ley que le llama trabajador a lo que venimos llamándoles trabajador hasta ahora, ¿no? Fíjense que remite a los artículos 21 y 22 de esta ley. Es decir, cuando nosotros definimos contrato de trabajo y relación de trabajo, el sujeto del contrato de trabajo y de la relación del trabajo, o sea, la persona, dicho en criollo, es el trabajador, ¿sí? Se trata, digamos, de una de las partes del contrato y de la relación de trabajo, es siempre una persona física que se obliga a prestar servicios en relación de dependencia a cambio de una remuneración. Todo lo que dijimos cuando definimos el contrato de trabajo, ¿recuerdan? Una persona física que presta servicios en nombre de un tercero, que se beneficia, el tercero se beneficia de, o sea, obtiene una ganancia. Este trabajador lo hace a cambio de una remuneración y en carácter dependiente, ¿sí? Con todos los términos de la dependencia que ya venimos estudiando nosotros. ¿Recuerdan? Económico, jurídico, etcétera. Bueno, un trabajador es el sujeto del contrato y de la relación de trabajo. Se acabó. Eh, Ahora, lo interesante para profundizar acá es en la figura del empleador, artículo 26 de la Ley de Contrato de Trabajo. ¿Por qué es interesante? Porque nos va a mostrar, bueno, primero quién legalmente puede ser empleador, pero además nos conecta con, digamos, también normativa complementaria y subsidiaria a la Ley de Contrato de Trabajo. Bueno, en este caso, digo, es subsidiaria a la hora de comprender la figura del empleador, pero en los tribunales laborales no se va a usar mucho lo que les voy a explicar a continuación, que es, digamos, partes del Código Civil y Comercial que nos ayudan a comprender quién es el empleador, pero no se usan en los tribunales laborales porque no es normativa laboral, ¿sí? O no se usan frecuentemente. Sí se llegarán a usar esos artículos que vayamos a mencionar ahora para hablar de los empleadores, se utilizan de forma subsidiaria o complementaria, ¿sí? El artículo 26 lo leo, ya para encarar lo último de los conceptos que vamos a ver en esta explicación. Dice, se considera empleador a la persona física o conjunto de ellas o jurídica, tenga o no personalidad jurídica propia, que requiera los servicios de un trabajador. Bueno, fíjense qué interesante, ¿no? Dice,
la ley va a considerar empleador a toda persona física o humana. El lenguaje de la ley está anticuado. Toda persona humana, ¿sí? O conjunto de personas humanas o personas jurídicas, ¿sí? Cualquiera de los tres casos, tu empleador puede ser, digamos, una persona, un conjunto de personas físicas o personas humanas, sin estar constituidos como persona jurídica, es decir, para que funcione una empresa tiene que estar, por ejemplo, ¿no? Para que funcione una empresa tiene que estar registrada en el registro de sociedades comerciales, si no funciona como una sociedad de hecho, pero bueno, lo que está haciendo la ley de contrato de trabajo acá es amparar a todos los trabajadores, es decir, te está diciendo, empleador son todos, ya sea una persona humana, un conjunto de personas humanas o una persona jurídica, ¿sí? Entonces le pone el sello empleador a todo, no se salva a nadie. ¿Para qué hace esto? Y para proteger al trabajador, ¿no? Porque nadie va a poder zafar de la figura del empleador eh, diciendo, ah, bueno, yo no estoy constituido como sociedad comercial, todavía no soy una empresa para el Estado, una empresa registrada, entonces no puedo ser empleador de este hombre o de esta mujer. No, nadie va a zafar porque la ley va a considerar a todos empleadores, ¿sí? Em, Muy bien, ya dijimos que es una persona física o humana, conjunto de ellas o jurídica, tenga o no personería jurídica, es decir, a ver, por ejemplo, fíjense las ONG, ¿no? Las fundaciones, las asociaciones civiles, tienen que inscribirse ante el Estado para funcionar. Miren si se inscribieron, pero el Estado todavía no le dio la personería, no les dio el número de personería jurídica porque por H o por B le falta un papel. Sin embargo, la ONG empieza a funcionar. La fundación, ponele, contrata trabajadores, le asigna responsabilidades. ¿Y qué pasa? Si el Estado todavía no le dio la personería, ¿no es un empleador? Bueno, sí es un empleador para la ley. No importa si le dio la personería jurídica o no, porque fíjense que el artículo 26 incluye a la persona jurídica ya tenga otorgada su personería jurídica, es decir, su número, su sello, ponerle, digamos, su número de documento como persona jurídica, se le haya dado el Estado o no, o está en tramitación, o le falta algún papel, no importa. ¿Eh? La ley de contrato de trabajo lo va a considerar empleador igual. ¿Mm? Eh, Muy bien, tiene que pasar que ya esta persona física o conjunto de personas físicas o persona jurídica tenga o no personería gremial, tiene que requerir los servicios de un trabajador en carácter dependiente, que es todo lo que venimos estudiando más de una vez. ¿Sí? Eh, Ahora, vayamos a lo que significa la capacidad jurídica, ¿no? Pues ya hablamos de la capacidad jurídica de trabajadores, ahora pensemos en la capacidad jurídica de empleadores. Acá no hablamos de normas laborales. Para definir la capacidad jurídica de un empleador se utiliza el derecho civil y comercial, ¿no? Nuevo Código Civil y Comercial de 2015, artículos 22 al 30, te señala que tienen plena capacidad, ¿no? Plena capacidad. Bueno, primero quién? Obviamente los plena capacidad jurídica para constituirse como empleador. ¿Eh? Acá no estamos hablando de trabajadores, hablamos de empleadores. Bueno, primero los mayores de 18 años, ¿no? Los mayores de 18 años tienen capacidad plena. Tienen capacidad plena para trabajar, para celebrar contratos, para ejercer actividades comerciales. En definitiva, también los mayores de 18 años tienen capacidad plena para ser empleador. Ahora, podés tener capacidad jurídica para todo lo que dije recién, digamos, celebrar contratos y fungir, actuar como empleador, estando emancipado, ¿sí? Emancipado. ¿Y cuándo se emancipa alguien? Bueno, alguien puede estar emancipado, eh, digamos, por efecto jurídico del matrimonio, ¿sí? Cuando una persona eh, tiene menos de 18 años, ¿no? Porque los mayores de 18 años ya están
digamos, con capacidades jurídicas plenas. Ahora, uno puede tener menos de 18 años y casarse, ¿no? Si vos tenés 16 o 17 años, es decir, a partir de los 16 y hasta los 18, vos podés casarte, digamos, con autorización de tus representantes legales o tus padres, ¿no? Con autorización de tus padres o representante legal. Recuérdense que el matrimonio es un acto jurídico, ¿no? Con autorización de tus padres o tutores legales, entonces vos te podés casar y casándote ya adquirís capacidad plena para ser empleador por estar emancipado por matrimonio. Ahora, también podés tener menos de 16 y casarte, ¿sí? Aunque no lo crean, la ley habla de esto, así que sucede. Eso significa que un menor de 16 años puede casarse. Bueno, sí, puede casarse, pero ahí ya no es con autorización de sus padres o representantes legales, sino que necesita dispensa judicial, es decir, necesita una orden judicial, una sentencia judicial que diga que esa persona tiene las facultades, digamos, en términos de madurez, en términos de independencia, en términos de lo que el juez disponga como para poder casarse. ¿Sí? El juez puede dispensar judicialmente a un menor de 16 para casarse. Obviamente son casos excepcionales, tampoco son materia de estudio nuestra, porque esto no es derecho civil, nosotros estudiamos la ley de contrato de trabajo y derecho laboral, pero sepan que un menor de 16 años puede estar casado porque un juez lo autorizó a casarse y actuar como empleador. ¿Sí? Increíble también, pero real, lo dicen las normas. ¿Está bien? Esto es importante para que todos tengamos una idea de quién puede actuar, digamos, legalmente, eh, actuar legalmente como empleador, ¿no? Eh, muy bien, nos queda hablar, nos queda hablar de las situaciones en donde también acá está bueno hablarlo en el marco de, digamos, de la capacidad jurídica del empleador, pues nos queda hablar de situaciones donde existe, vamos a hablarlo como una generalidad nosotros, para no hilar fino en cuestiones de derecho civil y comercial, em, cuando existe incapacidad jurídica, capacidad restringida o inhabilidad, ¿sí? Nosotros lo hablamos como un todo, pero nos referimos a incapacidad o capacidad restringida o inhabilidad para ejercer el comercio, celebrar contratos y obviamente fungir, actuar significa como empleadores y en general para ejercitar determinados derechos, ¿no? Y controlar obligaciones, digamos. Em, hablamos de que son jurídicamente incapaces o que tienen capacidad restringida o inhabilidad, primero los menores de edad, o sea, aquellos que la ley dice que son menores, eh, es decir, todos los menores de 18 años, recordemos todas las excepciones que dijimos, tanto para ser como trabajador como para ser empleador. Eh, hay personas que tienen capacidad restringida para celebrar contratos, para fungir como empleadores, en el caso de que padezcan ciertas alteraciones mentales, en general esas alteraciones mentales son eh, alteraciones permanentes o prolongadas, o por sufrir adicciones. Ustedes saben que personas que tienen alteraciones mentales permanentes o prolongadas o que sufren adicciones, normalmente las leyes, los jueces, en realidad los jueces en general una sentencia, le otorgan por disposición judicial un curador o un representante legal que actúa por esa persona porque la persona, porque las normas o el juez, propiamente dicho en esta ocasión, considera que la persona de la que hablamos, el sujeto, no tiene las facultades mentales
o en estas condiciones, por ejemplo, de adicción, no tiene las facultades mentales y psíquicas como para poder ejercer derechos y contraer obligaciones, ¿sí? Y también hay algunos casos muy particulares en donde no se trata de incapacidad jurídica como un menor o de capacidad restringida eh, en esta serie de ejemplos cuando hablamos de alteraciones mentales permanentes o prolongadas o personas que sufren adicciones. Hay algunos casos que se llaman de inhabilidad sería alguna especie de inhabilitación judicial porque si bien no hay una alteración mental permanente o adicciones y no hablamos de un menor, una sentencia judicial puede inhabilitar jurídicamente a alguien. Hay casos particulares también, les doy un ejemplo, como la prodigalidad, es decir, eh, cuando una persona eh, en algo, en negocios o en el juego, aunque en este caso también se podría entender como una adicción, pero digo, es abierto, ¿no? Es abierta la cuestión. En negocios, en venta y compra de cosas, o en el juego, o en lo que sea, eh, ingresos o, digamos, o bienes que eran de propiedad de la familia, las malgasta o las pierde por sus actitudes, digamos, que el juez considera irresponsables, bueno, puede quitarle capacidad jurídica, es decir, considerarlo inhábil jurídicamente. Tiene que establecerse por una sentencia de un juez, pero el juez considera que por las actitudes irresponsables de esta persona, em, bueno, se la considera inhábil, entonces obviamente va a estar restringida a administrar ciertos bienes o ciertos patrimonios. eh, Se suele llamar el caso prodigalidad y es básicamente cuando una persona se patinó los bienes o las fortunas, digamos, o las fortunas no quiere decir que sean muchos, ¿no? Pueden ser eh, ingresos de una familia, de esos ingresos o de ese patrimonio, eh, digamos, dependía, supongamos que hablando de un matrimonio, bueno, dependía quizás la mujer del hombre del que estamos hablando y los hijos, o caso contrario, si hablamos de una mujer, el hombre y los hijos, entonces el juez puede entender que los ingresos, las fortunas, los bienes de esa familia fueron malversados, malgastados por alguien y quitarle la capacidad de administrar los bienes, el patrimonio, por sentencia judicial. Eso se llama inhabilidad, ¿sí? Y es un caso de reducción de la capacidad jurídica. ¿Está bien? Bueno, con esto habríamos ya cerrado todos los temas vinculados a la clase, a la última clase, y queda la cancha abierta para revisar eh, su, su actividad y entregarla sin más. Les mando saludos a todos y a todas y espero pronto volvamos a estar encontrándonos para el desarrollo de otro tema.